Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. No hay cosa encubierta que no se haya de descubrir, ni cosa escondida que no se haya de saber. Porque las cosas que dijisteis en las tinieblas, a la luz serán dichas, y lo que hablasteis a la oreja, en los aposentos será pregonado sobre los tejados. A vosotros, pues, amigos míos, os digo, que no os espantéis de aquellos que matan el cuerpo y después de esto no tienen más que hacer. Mas yo os mostraré a quién habéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de arrojar al infierno. Así os diga, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y ni uno de ellos está en olvido delante de Dios. Y aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Pues no temáis, porque de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Y también os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también a él delante de los ángeles de Dios. Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, recordad aquellos primeros días en que después de haber sido iluminados, sufristeis la gran lucha de las persecuciones. Por un lado, servisteis de espectáculo por las injurias y malos tratamientos que recibisteis, y por otro, participasteis de las penas de los que, como vosotros, padecían. Os compadecisteis, en efecto, de los que estaban entre cadenas, y llevasteis con alegría el que os arrebatasen vuestros bienes, considerando que teníais un patrimonio más excelente y duradero. No queráis, pues, malograr vuestra confianza, la cual recibirá un grande galardón. Os es necesaria la paciencia para que, haciendo la voluntad de Dios, alcancéis lo prometido, pues dentro de un brevísimo tiempo vendrá aquel que ha de venir y no tardará. Entre tanto, el justo vive de la fe. Bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando a 2 mártires hoy, a San Hipólito y San Casiano. San Hipólito fue el carcelero de San Lorenzo, cuya fiesta celebramos el domingo pasado, si recuerdan, el 10 de agosto, que murió sobre la parrilla. Entonces San Hipólito, carcelero de San Lorenzo, fue convertido y bautizado por San Lorenzo, y tuvo la dicha de morir acompañando a su admirable maestro, aunque con otro género de martirio, pues fue arrastrado por caballos desbocados. Y San Casiano fue un maestro a quien sus discípulos paganos lo martirizaron para obligarle a sacrificar a los dioses por orden del emperador. Y continuando con la lectura de la carta pastoral doctrinal de Monseñor Damín, hoy toca ver el punto número 9 de esa carta, que hace referencia al punto 46 de la encíclica Satis Cognitum del Papa León XIII. Vemos entonces cómo el obispo Damín refleja la doctrina
católica, la pura doctrina católica de las enseñanzas de los papas, en este caso de León XIII. Y esto sirve hoy tanto para que no nos obliguen a sacrificar a los dioses como hicieron en épocas de San Hipólito y San Casiano. El Papa León XIII continúa hablando de los poderes de Pedro y asegura: los pontífices que suceden a Pedro en el episcopado romano poseen de derecho divino el poder supremo de la Iglesia. Nos definimos que la Santa Sede Apostólica y el Pontífice Romano poseen la primacía sobre el mundo entero y que el Pontífice Romano es el sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles, y que es el verdadero vicario de Jesucristo, el jefe de toda la Iglesia, el Padre y el Doctor de todos los cristianos, y que a él, en la persona del bienaventurado Pedro, ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo el pleno poder de apacentar, regir y gobernar la Iglesia universal, así como está contenido tanto en las actas de los concilios ecuménicos como en los sagrados cánones. Entonces, el Papa León XIII en su encíclica cita a su vez este texto que acabo de leer, que es del Concilio de Florencia, decreto para los griegos Denzinger-Umberg, número 694. Y continúa el punto de la Satis Cognitum del Papa León XIII. El Cuarto Concilio de Letrán dice también: la Iglesia romana, por la disposición del Señor, posee el principado del poder ordinario sobre las demás iglesias, en su cualidad de madre y maestra de todos los fieles de Cristo. Esta es una cita del Concilio Cuarto de Letrán de 1215, capítulo 2, sobre los errores del abad Joaquín de Flore. Se encuentra en el Denzinger-Umberg, número 433.114. Y bien, como ustedes podrán ver en esta última cita, se habla de la Iglesia Católica como la madre de todas las demás iglesias, es decir, la madre de todos los cristianos. Y en la cita anterior que leímos del Concilio de Florencia, se señala al Pontífice Romano, al Papa, como el sucesor de San Pedro y como el verdadero vicario de Jesucristo, el jefe de toda la Iglesia, el Padre y el Doctor de todos los cristianos, dice la cita, y a quien se le ha sido dado en la persona de Pedro, por nuestro Señor Jesucristo, el pleno poder de apacentar, regir y gobernar la Iglesia. Bien, esto es necesario señalarlo porque los falsos papas que han estado en una figura preeminente en estos últimos tiempos, desde el Concilio Abuelo Vaticano II, es decir, el conocido Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Bergoglio y ahora Prevost, no son papas. Nunca lo fueron, por aquellos que dicen que en algún momento lo fueron y después cayeron en herejía, lo cual es una herejía. Nunca lo fueron y no lo son, porque no puedo haberles dado nuestro Señor Jesucristo el pleno poder de apacentar, regir y gobernar la Iglesia con todas las herejías que han dicho y continúa diciendo ahora Provost.
Bien, entonces eso que quede claro. Siempre es importante tener en claro estas ideas y repetirlas porque, como dije anteriormente, estos son los dioses que nos están queriendo imponer en nuestros días, sacrificar a estos dioses, como en la época de San Casiano, que le obligaron a sacrificar a los dioses por orden del emperador. A nosotros se nos obliga a sacrificar a estos dioses y sobre todo con las doctrinas nuevas, como la de la tesis, que nos dice que estos falsos papas son papas materiales y que por una disposición de Dios podrían cambiar, podrían convertirse y constituirse en verdaderos papas. Eso es totalmente una herejía. Y se nos obliga también a sacrificar al dios Tesis en pos de una unidad falsa. Se nos obliga a trabajar con sacerdotes que mantienen esta herejía, o se nos obliga a aceptar a fieles que siguen estas herejías y a no, recriminarlos, sino acogerlos, como hicieron con el ecumenismo, o como hace el ecumenismo del Concilio Vaticano II. Y vemos del Tratado de la Verdadera Devoción a María Santísima de San Luis María Griñón de Montfort como María es madre de todos los cristianos, y quien no tiene a María por madre no tiene a Dios. En el punto número 30 dice San Luis María Griñón de Montfort: así como en la generación natural y corporal concurren el padre y la madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un padre que es Dios y una madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por padre y a María por madre, y quien no tenga a María por madre tampoco tiene a Dios por padre. Dice San Luis, ver Romanos 8, 25, 30, que a su vez este texto recuerda un pasaje de San Cipriano de Unitate Ecclesiae 6, Patrología Latina 4, 519a, quien no tenga a la Iglesia por madre, tampoco tiene a Dios por padre. Entonces la Iglesia es madre. Por eso los réprobos, tales los herejes, los cismáticos, etc., que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por Padre, aunque se jacten de ello, porque no tienen a María por madre. Lo mismo podríamos decir, no tienen a Dios por Padre, porque no tienen a la Iglesia por madre, no tienen la verdadera doctrina de la Iglesia por madre. Que si la tuviesen por tal, la amarían y honrarían como un hijo bueno y verdadero ama y honra naturalmente a la madre que le dio la vida. Continúa San Luis María Griñón de Montfort: la señal más infalible y segura para distinguir a un hereje, a un hombre de perversa doctrina, a un réprobo de un predestinado, es que el hereje y réprobo no tienen sino desprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, abierta u ocultamente, y a veces con pretextos aparentemente válidos. Ay, Dios Padre no ha dicho a María que establezca en ellos su morada, porque ellos son los Esaús, como vimos ayer, Esaús del Antiguo Testamento. Bien, ¿cuál no debe ser la santidad de nuestra conducta y piedad para esperar y apresurar la parucía del día del Señor? Nos dice San Pedro en su primera encíclica.
primera encíclica de la Iglesia. En adelante me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor, el justo juez, en aquel día, y no solo a mí, dice San Pablo, sino a todos los que hayan amado su venida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida.